cosas que una mujer guarda tan profundo dentro de sí misma que ni ella misma sabe que están ahí, dormidas, esperando, como brasas que nadie apagó del todo. Esta es una de esas historias. No es la historia que yo hubiera elegido contar. No es la historia que cualquier mujer elegiría contar. Pero es real. Es mía. Y si estás aquí, escuchándome en este momento, quizás es porque en algún lugar de tu pecho, aunque no lo puedas nombrar todavía, sabes exactamente de lo que estoy hablando. La noche en que todo cambió, yo tenía puesto un vestido azul marino que no me había puesto en años. Era tarde. La casa estaba en silencio. Mi hija había salido a cenar con unas amigas, una de esas noches que ella necesitaba para respirar, para recordar que también era mujer además de madre y esposa. Yo lo entendía. Yo, más que nadie lo entendía. Él estaba en la sala. Tenía una copa de vino en la mano y miraba por la ventana con esa expresión que yo había aprendido a reconocer sin querer. Esa expresión de alguien que está presente en un lugar, pero que su mente vive en otro. Yo salí del pasillo sin hacer ruido. Y él se volteó. Y hubo algo en esa mirada que ninguna de las dos deberíamos haber permitido que durara tanto. No dije nada. Él tampoco. Solo nos miramos durante unos segundos que se sintieron como toda una vida vivida en silencio. Y en ese instante, con el vino en su mano y el vestido azul sobre mi cuerpo y la casa completamente vacía y la noche afuera tan quieta, como si el mundo entero hubiera decidido pausarse justo ahí, yo supe que algo había cruzado una línea que no tiene regreso. Pero para entender cómo llegué a ese vestido azul, a esa mirada, a ese silencio, que lo dijo todo sin decir nada, tengo que llevarte mucho más atrás. Tengo que llevarte al principio de todo. Mi nombre es Valentina. Tengo 55 años. Y hasta hace muy poco creía honestamente que la parte más intensa de mi vida ya había pasado. Eso es algo que nadie te dice con palabras, pero que la vida sí te va susurrando poco a poco. Te lo dice la primera vez que tu hija te llama mamá, delante de sus amigos, y nota que ellas son más jóvenes que tú. Te lo dice cuando te miras al espejo y reconoces la cara de tu madre en la tuya, no con crueldad, no con tristeza, sino con esa sensación extraña de que el tiempo realmente pasa, que realmente se va, que realmente no regresa. Te lo dice cuando alguien que conociste en la universidad muere de repente, y tú te quedas pensando en que tenía tu misma edad y que el mundo siguió girando como si nada. Yo había vivido mucho. Eso es lo que me decía a mí misma para consolarme cuando la soledad se ponía demasiado pesada. Había amado, había perdido, había construido algo. Tenía una hija brillante, una casa con historia dentro de sus paredes, una vida que desde afuera se veía completa. Pero por dentro había algo que no sabía cómo nombrar. No era tristeza exactamente, no era depresión, era más como una especie de quietud que con los años se había vuelto tan normal que yo había dejado de cuestionarla. Era como vivir dentro de una fotografía muy bonita, pero completamente estática. Todo en su lugar, todo en orden, todo correcto. Y sin embargo, cuando cerraba los ojos por la noche, en ese momento preciso, antes de quedarse dormida, había algo que preguntaba en voz muy baja si esto era todo, si era esto nada más, si lo que quedaba era simplemente seguir. Nadie te prepara para eso. Te preparan para el matrimonio, para los hijos, para el trabajo, para la vejez, para la enfermedad, pero nadie te prepara para ese silencio particular que llega cuando ya cumpliste con todo lo que se supone que debías cumplir y de repente, sin que nadie te lo anuncie, te encuentras sola contigo misma, preguntándote quién eres tú cuando no estás siendo la madre de alguien, la ex de alguien, la hija de alguien, la amiga de alguien. ¿Quién eres tú? Nada más tú. Yo lo había intentado responder de muchas maneras. Me puse a tomar clases de acuarela, un martes por la mañana, lleno de luz, con una maestra jovencísima que me miraba con esa mezcla de ternura y lástima que a veces tienen los jóvenes cuando ven a alguien mayor intentando algo nuevo. Me volví a interesar en la cocina. No la cocina de todos los días, sino la cocina lenta, la que toma horas y huele a algo que vivió antes de llegar a tu mesa. Empecé a caminar por las mañanas,
primero 20 minutos, después 40, después 1 hora entera, con los audífonos puestos y la ciudad despertando a mi alrededor y yo sintiendo por momentos que sí, que todavía estaba aquí, que todavía había algo dentro de mí, que quería seguir siendo testigo del mundo. Pero había algo más, algo que no me atrevía a decirme a mí misma. Había noches en que me despertaba a las 3 de la madrugada, sin razón aparente, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal, con una sensación en el pecho que no era dolor, pero que tampoco era paz. Había noches en que me quedaba acostada mirando el techo de mi recámara, esa recámara que había compartido con un hombre durante 22 años y que ahora era completamente mía, completamente silenciosa, completamente vacía, y me preguntaba cosas que una mujer de mi edad se supone que ya no debe preguntarse. Me preguntaba si alguien volvería a mirarme algún día como si yo fuera lo más importante en esa habitación. Me preguntaba si volvería a sentir eso que solo se siente de una manera. Esa mezcla particular de nervios y calor y presencia que te recuerda que tienes un cuerpo, que ese cuerpo siente, que ese cuerpo recuerda, aunque tú hayas intentado convencerte de que ya olvidó, y lo que todavía no sabías, lo que yo misma todavía no sabía esa noche de las 3 de la madrugada mirando el techo, es que la respuesta a esa pregunta ya vivía en mi propia casa. Rodrigo entró a nuestra familia hace 4 años. Mi hija Daniela lo trajo a cenar un domingo de octubre, uno de esos domingos en que el otoño empieza a volverse serio y el aire huele a algo que ya no volverá hasta el año siguiente. Yo había cocinado arroz con leche porque era el postre favorito de Daniela desde pequeña y recuerdo haberme sentido un poco ridícula, un poco mayor, un poco como la mamá que intenta demasiado cuando su hija trae por primera vez a un hombre a casa. Rodrigo llegó con flores, claveles blancos, no rosas, no girasoles, no las flores que traen los hombres que están siguiendo un guión, claveles blancos, que son flores de alguien que tiene criterio propio o que al menos lo finge muy bien. Me las entregó con una sonrisa que no era nerviosa sino genuinamente cálida, y dijo que Daniela le había dicho que a mí me gustaban las flores sencillas. Daniela nunca me había dicho eso, pero me gustó que él lo hubiera inventado. Me gustó la forma en que miró la casa cuando entró, no como quien calcula o evalúa, sino como quien genuinamente está interesado en los detalles. Se detuvo frente a una fotografía vieja que tengo en el pasillo, una fotografía en blanco y negro de mi abuela de joven, parada frente a una puerta que ya no existe, de una ciudad que ya no existe, de la manera en que estaba entonces, y preguntó quién era. Le conté, y él escuchó. Eso ya es raro. Eso ya es algo que no todos los hombres hacen. Escuchar de verdad, con los ojos en ti, sin mirar el teléfono, sin buscar la salida de la conversación. Rodrigo escuchó toda la historia de mi abuela, que no era una historia corta, y cuando terminé, dijo algo sobre la memoria y sobre cómo los lugares que ya no existen siguen existiendo mientras haya alguien que los recuerde. Dijo eso con la naturalidad de alguien que piensa esas cosas en su vida cotidiana, no de alguien que está intentando impresionar a la mamá de su novia. Me cayó bien esa noche. Eso fue todo. Me cayó bien. Un hombre joven, educado, que quería a mi hija y que tenía la capacidad de ver la fotografía de una anciana desconocida y hacerle una pregunta genuina. Eso fue todo lo que fue ese domingo de octubre, y durante mucho tiempo, eso fue todo lo que Rodrigo fue para mí, el novio de Daniela, después el prometido de Daniela, después el esposo de Daniela. Se casaron 18 meses después de ese primer domingo. Una boda pequeña, íntima, en un jardín con luces colgadas entre los árboles y una banda de jazz que tocó hasta medianoche. Yo bailé con Rodrigo el vals de la suegra, que es esa tradición un poco cursi pero entrañable, y recuerdo que me sorprendió lo bien que bailaba, no con la torpeza de alguien que apenas cumple con el ritual, sino con esa comodidad natural de alguien que ha aprendido a estar en su cuerpo. Baila bien, pensé. Eso fue todo. Baila bien. Y lo guardé en ese cajón mental, donde uno guarda las observaciones insignificantes
sobre las personas que forman parte de tu mundo, pero que no son el centro de él. Daniela y Rodrigo se instalaron en un departamento a 15 minutos de mi casa, lo suficientemente cerca para que las visitas fueran frecuentes, lo suficientemente lejos para que tuviéramos nuestros mundos separados. Era el equilibrio perfecto, el que toda suegra y todo yerno necesitan para poder coexistir, sin fricciones, sin invasiones, sin ese peso de la familia que se vuelve presencia constante y deja de ser algo que uno elige y se convierte en algo que uno simplemente soporta. Los veía los domingos, algunas veces entre semana, si Daniela me llamaba para cenar. Navidades, cumpleaños, esos eventos marcados en el calendario que estructuran el tiempo cuando uno ya no tiene los horarios de los hijos pequeños para hacer que los días tengan ritmo. Yo observaba a Rodrigo, con la distancia tranquila y afectuosa de alguien que lo ve desde afuera. Notaba cosas, como uno nota cosas de las personas que están cerca sin que eso signifique nada. Notaba que era de los hombres que escuchan antes de hablar, que tenía sentido del humor seco, el tipo de humor que si no estás prestando atención, se te pasa, y si lo captas, te da una satisfacción particular, que trataba a Daniela con una mezcla de respeto y ternura, que a mí me parecía poco frecuente en los hombres de su generación, y que me hacía sentir algo parecido al alivio, ese alivio de madre, que descansa cuando sabe que su hija está bien cuidada. Notaba también, y esto lo digo ahora con la honestidad, que solo da el tiempo y la distancia. Notaba que era un hombre físicamente atractivo. No lo pensaba de esa manera. No lo nombraba así ni siquiera en mi interior. Era más como un dato neutro, como notar que alguien tiene los ojos verdes o que camina de cierta manera. Era una observación sin peso, sin consecuencias, guardada en ese mismo cajón de las cosas insignificantes, junto con baila bien y los claveles blancos del primer domingo. Pero hay cosas que uno archiva como insignificantes, que en realidad son el principio de algo que todavía no sabes que está comenzando. El primer momento en que algo cambió fue tan pequeño que casi no lo recuerdo, casi. Fue en una de esas cenas dominicales que teníamos en mi casa. Daniela estaba en la cocina terminando de preparar algo. Creo que era un flan que había llevado para el postre. Y Rodrigo y yo estábamos sentados en la sala esperando. No había nada particular en el ambiente. La televisión estaba apagada. Afuera llovía con esa lluvia suave de finales de primavera que no hace ruido sino que se siente, que se percibe más que se oye. Rodrigo me preguntó cómo me había ido esa semana. Pregunta ordinaria. Pregunta de cortesía. La clase de pregunta que uno hace para llenar el silencio mientras espera la cena. Pero algo me hizo responderle de verdad. Le dije que había tenido una semana extraña, que había ido al médico por un chequeo de rutina y que en la sala de espera me había encontrado con una mujer que conocí hace 30 años, una mujer con la que fui muy amiga en una etapa de mi vida que ya parece de otra persona y que habíamos hablado durante 40 minutos, sentadas en esas sillas de plástico de los consultorios, mientras afuera el mundo seguía a toda velocidad. Le dije que me había llegado muy adentro ese encuentro, que había algo perturbador y hermoso al mismo tiempo, en ver a una persona con quien compartiste momentos intensos de tu vida y reconocer que el tiempo transformó a las dos en alguien diferente, pero que de alguna manera la esencia seguía. Ahí, debajo de todo, como agua que corre por debajo de la tierra. Rodrigo me escuchó, y cuando terminé, no dijo, qué bonito, ni qué interesante, ni cualquiera de esas frases que sirven de cierre educado a una conversación. Dijo que le parecía que las amistades de las mujeres tenían una profundidad que las amistades de los hombres pocas veces alcanzaban. Dijo que él envidiaba eso, esa capacidad femenina de guardar a alguien dentro de ti durante décadas y reconocerlo inmediatamente cuando lo vuelves a ver, sin que el tiempo interrumpa nada. Yo lo miré, no de manera especial, solo lo miré, y pensé que era un hombre inusualmente consciente para su edad, y que Daniela había tenido suerte, y que yo también había tenido suerte de que mi hija hubiera elegido bien. Eso fue todo lo que fue ese momento. Pero esa noche, ya sola en mi cama, recordé esa conversación.
Recordé la manera en que me había mirado mientras yo hablaba, con esa atención completa que es tan rara y tan necesaria, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que un hombre me había mirado así, no con deseo, no con eso, solo con atención, con presencia real, y eso me perturbó más de lo que quiero admitir, porque resulta que la atención verdadera, la presencia real de alguien que te escucha, como si lo que dices importara, puede despertar cosas que creías completamente dormidas. Puede entrar por lugares donde tú ni siquiera sabías que tenías una puerta. Esa noche tardé en dormirme. Me dije que era cansancio, que era la lluvia, que era el encuentro con mi amiga de la sala de espera que me había removido algo. Me dije muchas cosas mientras miraba el techo de mi recámara, silenciosa, y escuchaba la lluvia afuera, y trataba de no pensar en nada en particular. Pero el sueño, cuando finalmente llegó, trajo consigo imágenes que no pedí y que no supe cómo interpretar, y que a la mañana siguiente, mientras hacía café en mi cocina luminosa y ordinaria, decidí que no habían significado nada. Todavía no sabía que las cosas que decidimos que no significan nada son precisamente las que están construyendo algo que tarde o temprano tendrá que ser mirado de frente. Los meses siguientes siguieron su curso normal. Rodrigo y Daniela eran felices, o al menos lo parecían desde afuera, que a veces es lo mismo y a veces no lo es en absoluto. Tenían esa vida que uno construye en los primeros años de matrimonio, llena de proyectos y planes, y esa energía particular de dos personas que todavía están descubriendo cómo vivir juntas sin perderse a sí mismas. Hablaban de comprar una casa, hablaban de viajes. Daniela había ascendido en su trabajo y estaba en un momento de expansión profesional que la tenía con poco tiempo libre, pero mucha vitalidad. Yo los veía desde mi distancia de madre y los encontraba bien, y me alegraba. Y también, en algún lugar muy pequeño y muy honesto de mí misma que yo no visitaba con frecuencia, había algo que observaba a Rodrigo con una curiosidad que ya no era completamente neutral. Era algo tan leve que yo misma habría jurado que no existía si alguien me lo hubiera preguntado directamente. Era la diferencia entre notar que alguien está presente en la habitación y notar exactamente cómo está presente. Era saber, sin haberlo decidido conscientemente, qué cologne usaba. Era escuchar su risa desde la cocina cuando estaba en la sala y sentir algo parecido a la satisfacción, pero más cálido que eso, más personal. Yo no le ponía nombre a eso. Ponerle nombre habría significado tener que hacer algo con ello, y yo no tenía ninguna intención de hacer nada. No porque fuera una mujer sin deseos, sino porque era una mujer que sabía perfectamente dónde estaban los límites y qué se cruzaba al otro lado de ellos. Rodrigo era el esposo de mi hija. Era un hombre más de 20 años menor que yo. Era alguien que formaba parte de mi vida de una manera que tenía su propio orden y su propia función y su propio significado, y ese orden no incluía que yo estuviera notando la manera en que se movía cuando no sabía que yo lo estaba mirando. Así que no le ponía nombre y seguía adelante. Eso es lo que hacemos las mujeres de nuestra edad, ¿verdad? Seguimos adelante. Llevamos años aprendiendo a seguir adelante. Es quizás nuestra habilidad más desarrollada, esa capacidad de tomar algo incómodo o confuso o peligroso y simplemente seguir caminando como si no existiera, como si la vida fuera un pasillo largo donde uno aprende a no mirar las puertas cerradas. Pero las puertas cerradas no desaparecen porque tú decidas no mirarlas. Siguen ahí, esperando. Fue en agosto, cuando las cosas empezaron a tomar una textura diferente. Daniela consiguió un proyecto grande en su empresa. El tipo de proyecto que te consume durante semanas, que se lleva tus noches y tus fines de semana, y tu capacidad de estar completamente presente en cualquier otro lugar. Ella me lo contó con esa mezcla de euforia y culpa que tienen las mujeres, que aman lo que hacen, pero que siempre sienten que le están fallando a alguien cuando eligen su trabajo. Le dije que estaba orgullosa de ella. Le dije que Rodrigo la entendía. Le dije todas las cosas verdaderas que tenía que decirle, y Rodrigo, en efecto, la entendía, pero la entender no le quitaba la soledad de las tardes largas en un departamento
donde su esposa llegaba tarde y exhausta, y con poca energía para otra cosa que no fuera dormir. Fue durante esas semanas que Rodrigo empezó a aparecer con más frecuencia en mi casa. Al principio con pretextos perfectamente razonables. Daniela le había pedido que me ayudara con unas cajas del cuarto de arriba que yo llevaba meses posponiendo bajar. Rodrigo tenía un libro que había prometido prestarme. Rodrigo pasaba cerca de mi calle y se detenía a saludar. Pequeñas visitas, breves, perfectamente inocentes, pero que me dejaban, después de que él se iba, una sensación particular en el pecho, una especie de calor residual, como cuando alguien enciende una chimenea en una habitación y sale, pero el calor permanece largo rato después de que el fuego se apagó. Hablábamos. Eso era todo lo que hacíamos. Hablábamos, pero de la manera en que muy pocas veces yo había hablado con alguien en los últimos años, sin el protocolo de las conversaciones familiares, sin los temas predefinidos de las cenas dominicales. Hablábamos de libros que habíamos leído, hablábamos de ciudades donde los dos habíamos estado en momentos diferentes de nuestras vidas. Él me contaba cosas de su infancia y yo encontraba en esas historias ecos de algo que reconocía, algo sobre crecer en una familia latinoamericana, con todo lo que eso implica de amor intenso y presión silenciosa, y reglas no escritas que pesan más que las que sí se dicen. Una tarde me preguntó si yo alguna vez me había arrepentido de algo. Así, de repente, entre 2 tazas de café y la luz de agosto entrando horizontal por la ventana de mi sala, me quedé en silencio un momento, y luego le dije la verdad. Le dije que me había arrepentido de no haberme ido a vivir sola antes de casarme, que me había casado joven, que había pasado de la casa de mis padres a la casa de mi esposo, sin haber tenido nunca una etapa de ser completamente mía, de cometer mis propios errores sin que nadie me viera cometerlos, de conocer mi propio cuerpo y mi propio criterio y mi propio gusto, sin que estuviera mediado por lo que alguien más esperaba de mí. Rodrigo me escuchó con esa atención que ya para entonces yo había aprendido a reconocer y que ya para entonces me producía algo que no quería examinar demasiado de cerca. Después dijo que entendía eso. Dijo que creía que había una versión de la libertad que la mayoría de las mujeres de mi generación nunca habían tenido, y que le parecía notable, genuinamente notable, que después de todo eso, yo hubiera construido una identidad tan clara, tan propia, tan presente. Me dijo que yo le parecía una de las mujeres más completas que había conocido. No lo dijo como un cumplido de cortesía. Lo dijo mirándome. Lo dijo de la manera en que se dice algo que se ha pensado varias veces antes de decirlo en voz alta. Yo no supe qué responder. Y ese silencio mío que debería haber llenado con algo cortés y ligero, fue el primer lugar donde algo que no debía tener nombre empezó a tenerlo. No voy a decirte que fue gradual y natural y que yo no me daba cuenta. Eso sería mentirte. Eso sería la versión cómoda de la historia, la que hace que todo parezca inevitable y por lo tanto inocente. La verdad es que yo sí me daba cuenta. Me daba cuenta cuando me preparaba en los días en que sabía que Rodrigo podría aparecer. No de manera dramática, no cambiando completamente mi rutina, pero sí esos pequeños ajustes que las mujeres hacemos casi sin pensar cuando queremos estar un poco mejor que de costumbre. El vestido en lugar de los pantalones cómodos, el perfume que me gusta pero que rara vez me pongo, porque ¿para qué? Si estoy sola, el labial que está siempre en el cajón del baño esperando una ocasión que pocas veces llega. Me daba cuenta cuando él se iba y yo me quedaba parada en la puerta de mi casa viéndolo llegar a su coche, y había algo en ese momento, algo en la manera en que él se volteaba a saludar una última vez antes de entrar al coche, que me quedaba resonando el resto del día. Me daba cuenta cuando pensaba en las cosas que él me había dicho, cuando las reproducía en mi mente con una fidelidad que va más allá de la memoria ordinaria, esa fidelidad que solo aplicamos a las cosas que nos importan de una manera que no queremos reconocer. Yo lo sabía lo que estaba pasando dentro de mí, y lo que hacía con ese saber era exactamente lo que había hecho toda mi vida con las cosas que no tenían cabida en el orden que yo había construido.
Lo guardaba muy hondo, le ponía una tapa y seguía adelante. Seguía siendo la madre de Daniela, seguía siendo la suegra de Rodrigo, seguía siendo Valentina, 55 años, mujer seria y responsable que tenía sus prioridades claras y su vida en orden, y que no iba a hacer ninguna tontería. Eso es lo que me decía. Pero hay algo que aprendes después de vivir muchos años, y es que los sentimientos no desaparecen porque tú decidas ignorarlos. Se quedan ahí, dentro de ti, creciendo en silencio en ese espacio subterráneo donde guardas todo lo que no te permites sentir en la superficie. Y un día, cuando menos lo esperas, cuando estás segura de que ya los tienes controlados, salen. A veces de maneras pequeñas, a veces de maneras que cambian todo. La noche del vestido azul llegó en octubre, un año exacto después de ese primer domingo con los claveles blancos. Daniela había salido a cenar con sus amigas, una de esas noches que ella necesitaba para recordar que también era mujer además de madre y esposa. Yo lo entendía, yo más que nadie lo entendía. Rodrigo se había quedado en casa porque tenía trabajo pendiente, o eso había dicho. Aunque cuando yo llegué a dejarle unos documentos que Daniela me había pedido guardarle, él no estaba trabajando. Estaba parado junto a la ventana de la sala, con una copa de vino en la mano, mirando la noche afuera, con esa expresión de alguien que está pensando en algo que lo pesa. Yo no había planeado quedarme. Había planeado tocar el timbre, entregar los documentos, intercambiar 4 palabras amables y volverme a mi casa, a mi recámara silenciosa, a mi vida correcta y ordenada. Pero él me invitó a pasar. Me dijo que tenía vino y que la casa estaba demasiado callada. Me lo dijo sin ningún tono particular, sin ninguna intención visible, con la naturalidad de alguien que simplemente no quiere estar solo esa noche. Yo debía haber dicho que no. Había 1000 razones perfectamente válidas para decir que no. Era tarde. Tenía cosas que hacer. Mañana madrugaba, cualquier cosa. Dije que sí, y entré. Y fue entonces, ya adentro, con la copa de vino en mi mano, y él, sentado en el sillón frente a mí, y la noche afuera completamente quieta, que la conversación tomó un rumbo que ninguno de los dos eligió conscientemente, pero que los dos habíamos estado caminando hacia él durante meses sin decirlo en voz alta. Me habló de Daniela, de lo mucho que la amaba y de lo difícil que a veces resultaba amar a alguien que estaba completamente entregado a algo que no eras tú. Habló sin amargura, con esa honestidad serena de alguien que está procesando algo en voz alta porque no tiene otro lugar donde hacerlo. Yo lo escuché y en algún momento, sin que yo pueda identificar exactamente el segundo preciso en que ocurrió, la conversación ya no era sobre Daniela, era sobre nosotros. No de manera explícita, no de la manera en que uno podría luego señalar y decir, aquí, en este momento, esto fue lo que pasó. Era más sutil que eso. Era la manera en que los silencios entre las frases se fueron volviendo más largos y más cargados. Era la manera en que él me miraba cuando yo hablaba, ya no con la atención afectuosa de siempre, sino con algo más, algo que yo reconocí porque lo había visto antes en mi vida, muchos años atrás, cuando era joven y el mundo todavía me sorprendía, con la frecuencia con que sorprende cuando uno no ha vivido tanto. Era la manera en que yo era completamente consciente de mi propio cuerpo, de una manera que no lo era normalmente en esas situaciones ordinarias. Era todo eso, y nada que pudiera decirse con palabras. Y lo que estaba a punto de suceder, lo que ninguno de los dos había buscado, y sin embargo los dos habían permitido llegar hasta ese punto, iba a cambiar la manera en que yo me entendía a mí misma para siempre, porque cuando finalmente ocurrió, no fue como yo lo habría imaginado si me hubiera atrevido a imaginarlo. No fue un impulso súbito, no fue una pérdida de control dramática, fue algo mucho más perturbador que eso. Fue una elección, lenta, consciente, hecha con todos los sentidos despiertos y todas las consecuencias presentes en mi mente. Fue yo decidiendo, por primera vez en muchos años, que merecía sentir algo real aunque fuera prohibido, aunque fuera un error, aunque me costara todo. Parte segundo. Hay una clase de silencio que no es ausencia de sonido.
es una presencia. Es algo que ocupa el espacio entre dos personas con una densidad que se puede sentir en la piel, que se puede respirar, que tiene temperatura y textura y un peso específico que ningún otro tipo de silencio tiene. Es el silencio que existe justo antes de que algo irreversible ocurra, justo antes de que el mundo, tal como lo conocías, decida reorganizarse en una forma que ya no podrá volver a ser la anterior. Yo lo conocía ese silencio. Lo había conocido antes, muchos años atrás, en momentos muy distintos de mi vida. Lo había conocido la noche antes de mi boda, tumbada en la cama de mi cuarto de soltera, con los ojos abiertos y el corazón latiendo de una manera que no era solo emoción, sino también algo parecido al miedo. Esa clase de miedo que no viene de afuera, sino que sube desde adentro, cuando uno está a punto de cruzar una puerta que no tiene regreso. Lo había conocido en la sala de espera del hospital, la noche que nació Daniela, con las contracciones ya muy cerca unas de otras, y la certeza absoluta de que mi vida estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente de lo que había sido hasta ese momento. Y lo conocí esa noche de octubre, en la sala de mi hija, con una copa de vino en la mano y Rodrigo a unos metros de mí, y la noche afuera tan quieta que parecía que el mundo entero había decidido no interrumpir lo que estaba sucediendo. Él se levantó del sillón para servirme más vino. Ese movimiento simple, ese gesto completamente ordinario de levantarse para llenar una copa, fue el momento en que el silencio se volvió insoportable de la manera más hermosa, porque cuando se paró frente a mí con la botella en la mano y se inclinó hacia mi copa y yo lo miré desde abajo y él me miró desde arriba, los dos supimos. No hubo palabras, no hicieron falta. Hay una clase de conocimiento que no pasa por el lenguaje, que no necesita ser articulado, ni negociado, ni explicado, que simplemente ocurre entre dos personas en un momento específico con una claridad que es casi dolorosa por lo directa que es. Los dos supimos que ese espacio entre nosotros, ese espacio de medio metro que había existido siempre como la distancia correcta y apropiada entre un yerno y su suegra, había dejado de ser neutral, había dejado de ser vacío. Estaba lleno de algo. Rodrigo dejó la botella en la mesa sin apartar los ojos de mí, y yo no aparté los míos de él. Y esos segundos que siguieron, esos segundos en que ninguno de los dos hizo nada sino mirarse, fueron de los más largos y de los más honestos que yo recuerdo haber vivido en muchos años, porque en esos segundos no había fingimiento, no había el barniz social de las cenas dominicales, ni los roles predefinidos, ni la estructura de lo que se supone que somos el uno para el otro. Solo había dos personas mirándose con una honestidad que me cortó la respiración. Y entonces él dijo mi nombre. No dijo Valentina de la manera en que lo decía siempre, esa manera ligera y familiar con que lo decía cuando llegaba a la casa y saludaba, y era parte del decorado familiar de nuestros domingos. Lo dijo de otra manera, de la manera en que se dice el nombre de alguien cuando lo que estás diciendo en realidad es algo que no cabe en ninguna otra palabra. Ese fue el momento en que yo tomé la decisión de la que te hablé. No lo tomé a la ligera, no lo tomé arrastrada por algo que me rebasó, lo tomé con los ojos abiertos, con la mente completamente presente, con todos mis 55 años encima de mí y toda mi historia, y todo lo que sabía que se rompería después, porque eso es lo que nadie cuenta de estas historias, que a veces las decisiones equivocadas no se toman en un segundo de locura, a veces se toman con una lucidez aterradora, con una claridad que es casi cruel, sabiendo exactamente lo que estás haciendo y eligiéndolo de todas formas, porque hay algo en ti que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchado, y esa noche ya no tiene más paciencia. No voy a describir lo que pasó con la minuciosidad de alguien que quiere hacer de ese momento algo espectacular. No lo fue. Fue exactamente lo opuesto de espectacular. Fue silencioso y lento y completamente presente, de una manera que hacía mucho tiempo yo no vivía nada. Fue de esa clase de encuentros que no tienen la urgencia torpe de los que ocurren entre personas jóvenes que todavía están descubriendo su propio cuerpo. Fue algo más quieto y más profundo que eso.
Fue la clase de cercanía que solo existe cuando dos personas son completamente conscientes del momento en que están, sin prisa, sin actuación, sin el ruido de todo lo que debería estar impidiendo que ocurriera. Él fue suave. Eso me sorprendió. Me sorprendió de una manera que todavía hoy, mucho tiempo después, me resulta difícil de explicar sin que suene a algo más de lo que fue. Fue la suavidad de alguien que tiene cuidado, que presta atención, que no está pensando en sí mismo, sino en lo que está frente a él. Y yo me permití. Eso es lo más cercano a la verdad que puedo decir. Me permití estar ahí. Me permití sentir lo que estaba sintiendo, sin juzgarlo, ni catalogarlo, ni convertirlo inmediatamente en un problema que resolver. Me permití ser un cuerpo que siente en lugar de una mujer que administra. Me permití olvidar, por unas horas, todo lo que sabía sobre quién se supone que yo debía ser en esa historia. Y fue en ese olvido temporal, en esa pausa de mi propio juicio, donde encontré algo que no esperaba encontrar. No fue placer solamente, fue más complicado que eso, y más hermoso que eso, y más doloroso que eso. Fue reconocerme, fue sentir, en un lugar muy profundo de mí misma que llevaba años dormido, que todavía estaba aquí, que Valentina, no la madre de Daniela, ni la exesposa de Roberto, ni la señora del quinto piso, sino yo, la que había existido antes de todos esos roles y que había sobrevivido dentro de ellos, todavía tenía pulso, todavía tenía presencia, todavía era alguien que podía ser vista y deseada y tratada con la atención completa que merece un ser humano que todavía está vivo. Y eso, más que cualquier otra cosa de esa noche, fue lo que me rompió. Me fui de esa casa pasada la medianoche. Caminé los 3 bloques hasta donde había dejado el coche con los pasos lentos de alguien que no tiene ninguna prisa porque no tiene a dónde llegar, no en el sentido verdadero. El aire de octubre era frío y limpio y olía a tierra húmeda y a algo que no sé nombrar, pero que asocio con el otoño, con esa temporada que siempre me ha parecido la más honesta de todas porque es la única que no finge que las cosas no terminan. Me senté en el coche sin encenderlo. Me quedé ahí, con las manos en el volante y los ojos en la calle oscura y vacía, durante quizás 20 minutos, no llorando, no en pánico, en esa especie de estado suspendido que viene después de algo que cambia tu percepción de ti misma, ese estado en que todavía no sabes exactamente lo que sientes, porque lo que sientes es demasiado y demasiado contradictorio para poder procesarlo de una sola vez. Pensé en Daniela. Pensé en ella con una nitidez que fue casi física. Pensé en su cara cuando era pequeña y se quedaba dormida en el coche de regreso de cualquier paseo, y yo la cargaba hasta su cama sin que se despertara, sintiendo ese peso suave y tibio en mis brazos, con esa mezcla de amor y responsabilidad que solo entienden las madres. Pensé en ella el día de su boda, con el vestido blanco y los ojos brillantes, y esa manera de mirar a Rodrigo que tenía, esa manera en que lo miraba como si fuera el lugar más seguro del mundo. Y sentí algo que no quiero describir con precisión, porque hacerlo lo volvería demasiado real, demasiado permanente. Lo que hice esa noche tenía un peso que yo conocía, tenía consecuencias que yo había calculado o creído calcular, desde la primera copa de vino hasta el último silencio, antes de que me levantara a buscar mi bolsa y mis llaves y mi camino de regreso a mi propia vida. Pero hay cosas que calculamos con la cabeza y luego vivimos con el cuerpo y el corazón. Y la distancia entre esas dos versiones del mismo hecho puede ser inmensa. Encendí el coche, manejé a casa, entré por mi puerta, dejé las llaves en el gancho de siempre, apagué la luz del pasillo que siempre dejo encendida cuando salgo de noche y caminé hasta mi recámara, con los pasos de alguien que está intentando convencer al mundo y a sí misma de que esta es una noche ordinaria. Me quité el vestido azul marino y lo colgué con cuidado, ese cuidado absurdo y automático de los gestos que hacemos cuando necesitamos que algo en nuestras manos sea controlable, porque todo lo demás se siente fuera de control. Me acosté y miré el techo de mi recámara, ese techo que ya conocía de memoria, con sus pequeñas imperfecciones y la forma en que la luz de la calle lo iluminaba desde la ventana, y por primera vez en muchos años
No sentí la soledad de esa habitación como un peso. La sentí como lo único que me estaba protegiendo. Lo que viene después de una noche así no es dramático. Eso es lo que las películas mienten. Eso es lo que las historias de ficción distorsionan cuando hablan de este tipo de momentos. Las películas hacen que todo explote de inmediato, que las consecuencias lleguen al día siguiente, en forma de conversaciones definitivas y decisiones irrevocables, y personajes que se miran a los ojos y dicen verdades que en la vida real tardan meses o años en poder decirse, si es que alguna vez se dicen. La realidad es más lenta. La realidad es más silenciosa. La realidad es que al día siguiente me desperté a las 7 de la mañana como siempre, hice café como siempre, escuché las noticias en la radio como siempre, y la vida siguió con esa indiferencia absoluta que tiene para con los momentos que a nosotros nos parecen enormes. El sol salió. Los pájaros del jardín del vecino hicieron el mismo ruido de siempre. El cartero pasó. El mundo no se enteró. Solo yo y Rodrigo. Y eso, esa complicidad involuntaria e irreversible que de pronto existía entre los dos, era lo que iba a ser más difícil de manejar, porque Daniela llamó esa mañana. Llamó a las 9, que era su hora habitual de llamarme cuando tenía un momento en el trabajo, y yo contesté con una voz que intenté que sonara completamente normal y que creo que lo logró, porque Daniela no notó nada, o al menos eso quiero creer, porque la alternativa es demasiado dolorosa para considerarla. Me contó sobre su cena del día anterior, me habló de sus amigas, de lo que habían comido, de una historia chistosa que había contado una de ellas que la había hecho reírse hasta las lágrimas. Me habló con esa ligereza de alguien que tuvo una buena noche y quiere compartir ese bien con alguien que quiere. Yo escuché, respondí, reí en los momentos correctos. Y cuando colgamos, me quedé sentada en mi silla de la cocina con el teléfono en la mano y sentí el peso de lo que había hecho de una manera que la noche anterior, en su extraña atemporalidad, no había sido capaz de sentir del todo. Porque una cosa es tomar una decisión en la oscuridad y otra muy distinta es vivir con ella a la luz del día. Durante los días que siguieron, no hablé con Rodrigo. No hubo mensajes. No hubo llamadas. No hubo ningún tipo de comunicación que no fuera la que ya existía normalmente, que era casi ninguna porque no había razón para que el yerno le escribiera a su suegra en ausencia de la hija. Ese silencio fue un acuerdo tácito. No hubo que negociarlo. No hubo que acordarlo explícitamente. Los dos sabíamos, de esa manera en que las personas que comparten un secreto saben las cosas sin decirlas, que lo que había pasado necesitaba espacio para existir, sin que nadie lo nombrara todavía. Yo usé esos días para pensar de verdad, no de la manera en que uno piensa cuando está procesando un problema práctico, sino de esa otra manera, la más difícil, la que implica mirarse a uno mismo sin las versiones favorables que normalmente usamos para hacernos más soportables a nosotros mismos. Me pregunté qué había hecho. Me pregunté por qué lo había hecho. La primera pregunta tenía respuesta obvia. La segunda era mucho más complicada, porque yo no era una mujer impulsiva. No era alguien que tomaba decisiones sin considerar las consecuencias. Llevaba 55 años siendo la persona responsable, la que piensa antes de actuar, la que cuida de los demás, la que pone el orden de la familia por encima de sus propias necesidades cuando es necesario. Y, sin embargo, ahí estaba. Así que me pregunté, con toda la honestidad que pude reunir, ¿qué parte de mí había tomado esa decisión? ¿Qué parte de mí la había necesitado tanto como para pasar por encima de todo lo que yo creía sobre mí misma? Y la respuesta que encontré, después de muchas noches y muchas horas y muchas tazas de café frío olvidadas en la mesa de mi sala, fue una que no esperaba. No había sido el deseo solamente. El deseo estaba ahí. Sí, sería deshonesto negarlo. Había deseo de la manera más directa y más física, pero eso solo no habría sido suficiente para cruzar esa línea. Yo había tenido deseos antes que no había actuado, que había guardado en ese cajón oscuro de las cosas que no tienen cabida en la vida ordenada. Lo que me había llevado a esa noche era algo más antiguo y más profundo que el deseo. Era el hambre de ser vista,
el hambre de ser tratada como alguien que todavía importa en ese sentido más íntimo y más indefendible, el hambre de que alguien te mire y lo que vea no sea solamente la madre o la exesposa o la suegra o la señora mayor, sino la mujer, la persona, el cuerpo que siente y el corazón que late y la mente que piensa, cosas que nadie escucha porque no hay nadie que pregunte. Rodrigo me había preguntado, Rodrigo me había mirado, y yo, que llevaba tantos años siendo invisible de ese modo particular, había respondido a eso con todo lo que tenía guardado. Eso no lo justificaba, pero sí lo explicaba. Y entender por qué uno hace las cosas no es lo mismo que absolverse de haberlas hecho, pero sí es el principio de poder vivir con ellas sin que te destruyan. El domingo siguiente, Daniela y Rodrigo vinieron a cenar a mi casa. Era inevitable, era parte del ritmo de nuestras vidas. Cancelar sin una razón concreta habría levantado preguntas que ninguno de los dos estaba en condición de responder. Yo pasé ese domingo preparando la comida con una concentración exagerada, esa concentración que uno pone en las cosas manuales cuando necesita que la mente esté ocupada en algo que no sea lo que en realidad está pensando. Hice chile en nogada, porque era temporada, y porque requería horas de trabajo, y porque necesitaba que mis manos tuvieran algo que hacer. Llegaron a la 1:30. Daniela llegó primero, como siempre, un poco adelantada, trayendo de la mano una botella de vino tinto, y esa energía suya que llena las habitaciones, esa manera que tiene de entrar a un lugar y hacer que inmediatamente se sienta más vivo, me abrazó, me dio un beso, me preguntó si necesitaba ayuda en la cocina. Rodrigo entró detrás de ella, y en el segundo preciso en que nuestros ojos se encontraron, lo que yo temía que sería imposible, lo que yo había imaginado como un momento de incomodidad insoportable e irremediable, no lo fue. Fue algo diferente. Fue un momento breve, apenas un par de segundos, en que los dos sostuvimos la mirada con esa clase de calma que solo existe cuando hay un entendimiento completo entre dos personas. No fue complicidad cómplice, ni fue culpa compartida, ni fue ninguna de las cosas dramáticas que yo había temido. Fue algo más tranquilo, y más triste, y más honesto que todo eso. Fue reconocernos. Fue decirse, sin palabras, que lo que había pasado, que los dos éramos personas reales y complejas que habían cometido algo que no debían cometer, y que a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, nos debíamos el uno al otro la dignidad de seguir funcionando. Me dijo, «Buenas tardes, Valentina», con la voz de siempre. Yo le dije, «Buenas tardes, Rodrigo», con la mía. Y Daniela, desde la cocina donde ya había entrado a buscar el delantal, no notó nada. O eso creí yo. Porque hay algo que aprendes cuando ya has vivido suficiente. Y es que las mujeres inteligentes a veces saben exactamente lo que está pasando y eligen no saberlo. Y esa elección es la forma más dolorosa y más sofisticada de amor que existe. Los meses que siguieron fueron de los más extraños de mi vida. Extraños no en el sentido de caóticos o dramáticos. Extraños en ese otro sentido, el más difícil de articular, en que la vida cotidiana sigue su curso exactamente igual que antes, con sus rituales y sus rutinas y sus conversaciones ordinarias, pero tú la estás viviendo desde adentro de algo que te ha cambiado y que hace que todo lo familiar se sienta ligeramente diferente. Como si alguien hubiera movido todos los muebles de tu casa 1 centímetro hacia la izquierda. Nada está en otro lugar, todo reconocible, pero algo en tu cuerpo detecta la diferencia y no termina de encontrar la comodidad de antes. Yo seguí siendo la madre de Daniela, seguí siendo la suegra de Rodrigo, seguí yendo a mis clases de acuarela los martes y caminando por las mañanas con los audífonos puestos y cocinando los domingos esa comida lenta que huele a algo que vivió antes de llegar a tu mesa. Seguí siendo Valentina, 55 años, vida en orden, prioridades claras, pero por dentro, había algo que se había reorganizado. No era culpa, aunque la culpa también estaba, en su forma particular y persistente de instalarse en el pecho y no irse del todo. Era algo más complejo que la culpa.
Era una especie de conocimiento nuevo sobre mí misma que ya no podía deshacerse aunque yo quisiera. Había aprendido algo esa noche de octubre que ya no podía desaprender. Había aprendido que todavía estaba viva. Había aprendido que el deseo no envejece de la manera en que nos han dicho que envejece, que no se apaga limpiamente, que no se transforma en algo decoroso y manejable y fácil de ignorar, que sigue ahí, con toda su inconveniencia y todo su peso, y toda su capacidad de complicar exactamente las situaciones en que menos conviene que complique nada. Había aprendido que la soledad real, no la soledad de estar físicamente sola, sino la otra, la de no ser vista por nadie de esa manera que importa, puede llevar a una mujer a hacer cosas que nunca hubiera imaginado que haría. Y había aprendido, quizás lo más importante, que entender por qué eres capaz de algo no te convierte en mala persona, pero tampoco te exime de lo que hiciste. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Eso también es algo que solo entiendes después de vivir mucho. Fue a finales de enero, cuando Rodrigo y yo volvimos a hablar, de verdad. No el intercambio de cortesías de los domingos. Hablar de verdad. Fue por teléfono. Él llamó un miércoles por la tarde, una hora en que sabía que Daniela estaría en el trabajo y yo probablemente en casa. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, el corazón me dio un vuelco que ya esperaba, pero que de todas formas me tomó un segundo absorber. Contesté. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Dijo que llevaba meses cargando algo que no sabía cómo cargar solo. Lo dijo con esa honestidad directa suya que yo ya conocía y que en otras circunstancias habría admirado sin la complicación de lo que ahora había entre nosotros. Le dije que yo también. Quedamos en vernos en un café que ninguno de los dos frecuentaba, un lugar neutro en una colonia diferente a la nuestra, con esa discreción que ya necesitábamos sin que nadie nos la hubiera pedido explícitamente. Me pareció que el solo hecho de tener que elegir un café lejos de nuestros barrios habituales decía todo sobre la naturaleza de lo que éramos ahora el uno para el otro. Llegué antes que él. Me senté en una mesa al fondo, de espaldas a la entrada, y pedí un americano que no iba a poder tomar, porque el estómago lo tenía cerrado de nervios, o de algo que se parecía a los nervios, pero que también tenía otra componente que yo ya había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Cuando él entró al café y me vio, algo en su expresión se suavizó. Eso también lo noté. Y también lo guardé. Se sentó frente a mí. Pidió lo mismo que yo. Y durante los primeros minutos, ninguno de los dos dijo nada sustantivo. Los dos haciendo ese ritual de acomodarse y agradecer al mesero y revisar sin ver el menú que sirve para darle tiempo al cuerpo de adaptarse a la presencia del otro. Luego, él habló primero. Me dijo que no se arrepentía. Lo dijo mirándome, con esa mirada directa que ya era su marca y que ya hacía tiempo me producía algo que no quería analizar. Me lo dijo no como una declaración romántica ni como el principio de algo. Me lo dijo como un hecho que había considerado desde todos los ángulos posibles y al que había llegado después de mucho trabajo interno. Me dijo que lo que había pasado entre nosotros no era un error de persona equivocada en el momento equivocado, que era algo que había tenido su propia verdad, su propia integridad, aunque esa verdad existiera fuera de los límites de lo que la vida le había asignado a cada uno. Y luego dijo algo que me dejó sin respuesta durante un buen rato. Me dijo que me admiraba. No me dijo que me deseaba, aunque eso también estaba implícito en todo. Me dijo que me admiraba, que en el tiempo que llevábamos conociéndonos, yo le había enseñado cosas sobre cómo se vive una vida con dignidad que él no había encontrado en ningún otro lugar. Que la manera en que yo me movía por el mundo, con esa combinación de fortaleza y suavidad y humor seco y profundidad que me era propia, era algo que lo había afectado de maneras que no esperaba. Me dijo todo eso en voz baja, en ese café al que no pertenecíamos, con el americano enfriándose entre los dos, y yo, que había preparado mentalmente toda una argumentación sobre por qué lo que había pasado no podía repetirse, sobre por qué los dos necesitábamos encontrar la manera de volver a la distancia correcta y proteger lo que de verdad importaba. Me encontré haciendo algo que no tenía planeado hacer. Me puse a llorar.
no de manera dramática, no esos sollozos que salen de las películas. Fueron lágrimas silenciosas y tercas, de las que salen cuando uno está siendo visto de una manera que la tiene mucho tiempo sin experimentar, de las que salen cuando alguien dice exactamente lo que una parte de ti lleva años necesitando escuchar, y no sabía hasta ese momento cuánto lo necesitaba. Él no dijo nada, tomó mi mano sobre la mesa, y yo la dejé. Y en ese gesto simple, en esa mano sobre la mía, en una mesa de un café donde nadie nos conocía, me di cuenta de que lo que estábamos enfrentando era mucho más complicado que una noche de octubre que se podía guardar en el pasado y dejar ahí. Esa tarde le dije la verdad sobre mí, la verdad entera, no la versión que presento en las cenas del domingo. Le hablé de Roberto, de cómo había sido ese matrimonio de 22 años, no desde la versión simplificada de no funcionó, sino desde adentro, desde la textura real de lo que es vivir durante décadas, con alguien a quien en algún punto quisiste y que en algún punto te quiso, y que sin embargo con el tiempo se fue volviendo un extraño que dormía a tu lado, sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo había empezado a ocurrir eso, ni cómo detenerlo. Le hablé de la soledad de los últimos años, no con lástima de mí misma, no desde ese lugar oscuro y victimizante donde a veces uno cae cuando habla de sus pérdidas, desde un lugar más sereno, desde la distancia que dan los años y la perspectiva que da haber procesado algo lo suficiente como para poder mirarlo, sin que te lastime de la misma manera que cuando era fresco. Le hablé de lo que había sentido esa noche, no del deseo, eso no hacía falta nombrarlo entre los dos, de lo otro, del reconocimiento, del extraño y perturbador alivio de descubrir que todavía estabas ahí, dentro de ese cuerpo, que la vida cotidiana había ido convirtiendo en un instrumento funcional al servicio de todo menos de sí mismo. Rodrigo escuchó todo eso con la misma atención de siempre, y cuando terminé, no dijo que lo entendía de la manera en que la gente dice «entiendo», cuando en realidad quiere que cambies de tema. Dijo que él también había vivido algo parecido, desde su lugar, desde sus propias circunstancias, que había cosas en su matrimonio con Daniela, cosas que él amaba y que valoraba, y de las que no se quería ir, pero que también había algo que a veces sentía como una distancia, no de cariño, sino de presencia, como si los dos estuvieran viviendo vidas paralelas, muy bien coordinadas, en lugar de una vida realmente compartida, y que conmigo, de una manera que él mismo no entendía del todo, nunca había sentido esa distancia. Lo dijo sin el tono de alguien que está intentando convencerme de algo. Lo dijo como alguien que está siendo honesto consigo mismo en voz alta, que es lo más cercano a la honestidad que existe. Nos quedamos en silencio un buen rato después de eso. Afuera, en la calle, la ciudad seguía con su ruido habitual de tarde de enero. Dentro del café, el mesero limpiaba mesas en el otro extremo del salón, con esa indiferencia profesional, de quien ha visto demasiadas conversaciones importantes en lugares como ese, para tenerles curiosidad. Finalmente fui yo quien habló. Le dije que lo que existía entre nosotros no tenía un futuro que yo pudiera imaginarme viviendo. Le dije que lo que había pasado en octubre había sido real, que no podía ni quería deshacerlo en la memoria, ni pretender que no había significado nada, pero que también era algo que no podía repetirse, que entre nosotros existía algo que yo no sabía cómo nombrar exactamente, algo que en otras circunstancias, en otra vida, en otra configuración de las cosas, habría podido tener un nombre y un lugar, pero que en esta vida, en esta configuración específica donde él era el esposo de mi hija y yo era su madre, lo que eso significaba era que lo más honesto y lo más cuidadoso que los dos podíamos hacer era guardarlo con respeto, sin negarlo, sin destruir con él lo que realmente importaba. Rodrigo me miró durante un momento largo y luego asintió, no con resignación, con algo más complejo que la resignación, con esa clase de aceptación que solo tienen las personas que han pensado mucho antes de llegar a ella y que llegan a ella no porque no les quede otra opción, sino porque entienden por qué es la correcta. Me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que Daniela era lo más importante,
que él no quería hacerle daño, que yo tampoco, y que eso, el hecho de que los dos quisiéramos lo mismo en ese sentido fundamental, era quizás la cosa más dolorosa de todo esto. Pagamos el café, salimos a la calle. En la acera, antes de separarnos en direcciones opuestas, nos miramos una última vez de esa manera que ya reconocía y que ya sabía que iba a extrañar, aunque no me lo hubiera permitido admitir todavía. Él me dijo que iba a ser diferente. Yo le dije que lo sé, que sería diferente, pero que no tenía que ser malo, que los dos podíamos encontrar la manera de ser quienes éramos el uno para el otro sin dejar que lo que había pasado se convirtiera en algo que envenenara todo, que éramos adultos, que teníamos las herramientas para hacer esto con dignidad aunque no fuera fácil. Él sonrió, esa sonrisa suya que yo ya conocía demasiado bien, y se fue, y yo me quedé parada en la acera de esa colonia que no era la mía, con el viento de enero moviéndome el cabello y la ciudad entera alrededor de mí, y respiré hondo, y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Sentí algo parecido a la paz, no la paz de haber resuelto algo, no esa paz limpia y satisfactoria de los problemas que se cierran del todo, sino la otra paz, la imperfecta, la que existe cuando has mirado algo muy difícil directamente a los ojos y has tomado la decisión más honesta que podías tomar con lo que eres y con lo que tienes. La paz de seguir siendo tú misma después de algo que podría haberte deshecho. Y lo que todavía no sabía en esa acera de enero, lo que todavía faltaba por descubrir en esta historia, era que lo más importante aún no había ocurrido. Parte 3. El final. Hay cosas que no se pueden deshacer. Y hay cosas que, aunque no se puedan deshacer, tampoco te destruyen de la manera en que creías que lo harían. Hay cosas que te cambian, sí, pero que al cambiarte te dejan más entera de lo que estabas antes. No a pesar de haber ocurrido, sino precisamente porque ocurrieron, porque te obligaron a mirarte, porque te forzaron a hacerte preguntas que llevabas demasiado tiempo evitando. Eso es lo que aprendí en los meses que siguieron a esa tarde de enero en la acera de una colonia que no era la mía. Aprendí a vivir con la complejidad de ser humana, no con la versión simplificada de ser humana que uno presenta al mundo, esa versión prolija y coherente, donde todos los errores tienen explicación y todas las decisiones tienen lógica y todos los sentimientos caben dentro de las categorías que la vida nos ha enseñado a usar para organizar lo que somos, sino con la versión real, la que incluye contradicciones que no se resuelven, la que incluye momentos de los que no estás orgullosa, pero que tampoco puedes desconocer porque son parte del mapa de quién eres. La versión que incluye una noche de octubre, con un vestido azul marino, y una copa de vino, y una mirada que duró demasiado. Daniela lo supo. No sé exactamente cuándo. No sé si lo supo desde el principio, desde esa cena del domingo después de todo, con esa intuición que tienen las hijas sobre sus madres, que es casi sobrenatural en su precisión. No sé si lo fue descubriendo poco a poco, en los meses siguientes, notando pequeñas cosas que no encajaban del todo, esos milímetros de desplazamiento en los muebles que el cuerpo detecta, aunque la mente no quiera verlos. Lo que sé es que me llamó un jueves de marzo. No era su hora de siempre. Era las 2 de la tarde, una hora inusual, y cuando vi su nombre en la pantalla, ya algo en mí supo que esta llamada era diferente. Contesté. Me dijo que necesitaba verme. No ese domingo. No en la próxima cena familiar. Hoy, esa tarde, si podía. Le dije que sí. Vino a mi casa a las 5. Entró sin el vino que traía normalmente, sin la ligereza con que entraba siempre. Entró con esa cara que le conozco desde que tenía 3 años, y se caía, y se raspaba la rodilla, y no lloraba, sino que me miraba con esa expresión de quien está procesando un dolor que todavía no sabe cómo nombrar. Se sentó en la silla de la cocina, la silla de siempre, la que ha sido su silla desde que era lo suficientemente grande para llegar a la mesa, y me miró, y yo la miré. Y en ese silencio que hubo entre las dos, antes de que cualquiera de las dos hablara, me di cuenta de que habíamos llegado al momento más difícil de esta historia, no la noche de octubre,
no el café de enero. Este momento, con mi hija sentada frente a mí en mi cocina de siempre, mirándome con esa mezcla de dolor y determinación que me resultaba tan familiar, porque era exactamente la misma que yo ponía cuando tenía que enfrentar algo que me costaba. Me la había heredado. Incluso eso me lo heredó. Daniela habló primero. No me preguntó si había pasado algo. No me hizo la pregunta directa a la que yo hubiera podido responder con una evasión o con una verdad a medias o con cualquiera de las estrategias que uno aprende a usar cuando la vida lo requiere. Me hizo una pregunta diferente, una pregunta que no esperaba. Me preguntó si yo estaba bien. Lo dijo así, con esas palabras exactas, mirándome a los ojos con toda la intensidad de sus 32 años y toda la historia que teníamos entre las dos, y todo el amor complicado e incondicional que existe entre una madre y una hija, que se parecen demasiado para poder mentirse del todo. Me preguntó si yo estaba bien, y yo, que había preparado mentalmente cientos de versiones de esta conversación, que había ensayado respuestas y defensas y explicaciones y silencios estratégicos, no usé ninguna de ellas. Dije que no había estado bien en mucho tiempo, mucho antes de octubre, mucho antes de Rodrigo, en ese sentido profundo de no estar bien, que no tiene que ver con las cosas que se ven desde afuera, sino con las que solo se sienten desde adentro. Y Daniela, mi hija, esta mujer que yo había traído al mundo, y había cargado dormida hasta su cama, y había visto casarse con claveles blancos de por medio, asintió, como si lo supiera, como si lo hubiera sabido siempre. Me dijo que ella también había estado cargando cosas, que su matrimonio con Rodrigo tenía grietas que ella llevaba tiempo fingiéndose que no veía, porque era más fácil seguir adelante que detenerse a mirarlas. Me lo dijo no con amargura hacia mí, sino con esa honestidad de alguien que ha decidido dejar de fingir, que ha llegado al punto de agotamiento donde mantener la versión prolija de la historia cuesta más de lo que vale. Estuvimos hablando durante casi 3 horas. No les voy a decir todo lo que se dijo en esas 3 horas, porque hay cosas que pertenecen a esa cocina y a esas 2 mujeres y a ese jueves de marzo y a nadie más. Hay conversaciones que son sagradas por su privacidad, que son lo más parecido a un sacramento que existe en una vida sin religión, y esa fue una de ellas. Lo que sí puedo decirles es que al final de esas 3 horas, con la noche ya encima y el café frío, y los dos teniendo los ojos hinchados de ese llanto que limpia, aunque duela, algo entre Daniela y yo había cambiado. No para mal, para real. Habíamos pasado de ser madre e hija, en el sentido del rol, a ser madre e hija, en el sentido de la verdad. Habíamos cruzado ese umbral que pocas veces se cruza, donde 2 personas que se aman dejan de protegerse de la versión real la una de la otra, y se miran como lo que son. 2 mujeres con sus heridas y sus errores y sus necesidades y sus fortalezas, que comparten sangre y historia y una cocina con una silla que lleva décadas siendo la silla de alguien. Daniela se fue a las 9 de la noche. Me abrazó en la puerta con un abrazo largo, de esos que duran lo suficiente para que el cuerpo absorba la presencia del otro de verdad, sin prisa. Y antes de bajar las escaleras se volteó. Me dijo, «Mamá, eres la mujer más valiente que conozco, aunque tú no lo creas». No le respondí nada. La vi bajar las escaleras y llegar a su coche, y arrancar y perderse en la noche. Y me quedé en el umbral de mi puerta, con el aire frío de marzo en la cara y el corazón latiendo de esa manera particular que tiene cuando ha sido sacudido de verdad, cuando algo real le ha pasado por encima y lo ha dejado diferente. Y lo que Daniela no sabía, lo que yo misma apenas estaba comenzando a entender en ese umbral de marzo, era que esa conversación había sido el principio de algo que ninguna de las 2 había planeado, pero que las 2 necesitaban desesperadamente. Rodrigo y Daniela se separaron 4 meses después, no por mí. Eso es lo primero que necesito decir, y lo digo no para aliviar mi propia culpa, sino porque es la verdad. Se separaron por ellos, por esas grietas que Daniela me había descrito esa noche de marzo, grietas que llevaban tiempo ahí y que ninguno de los 2 había sabido o querido cerrar.
Se separaron con la dignidad particular de dos personas que en algún momento se amaron de verdad y que deciden honrar ese amor precisamente no prolongando algo que ya no les da vida a ninguno de los dos. Fue doloroso para los dos, para Daniela especialmente, porque independientemente de las grietas y las distancias, Rodrigo había sido su familia durante 4 años, y perder a alguien de tu familia, aunque sea la decisión correcta, tiene ese peso específico que no se parece a ningún otro dolor. Yo estuve con ella. Eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que yo sabía hacer mejor que ninguna otra cosa en el mundo. Estuve con ella en las noches difíciles y en las mañanas difíciles y en todos esos momentos intermedios donde el duelo aparece, sin aviso, en las formas más inesperadas, mientras lavas los trastes, o escuchas una canción, o ves una fotografía de un domingo que ya no volverá. Y mientras estuve con ella, algo en mí fue encontrando también su propio camino de regreso. No a lo que había sido antes de octubre. No había regreso a eso, sino a algo diferente. Algo que quizás era más honesto que lo que había antes de octubre, más cercano a lo que yo realmente era. Rodrigo y yo no volvimos a estar solos, no porque lo hubiéramos acordado con palabras, sino porque así ocurrió naturalmente, como ocurren las cosas que tienen su propio orden interno. La configuración de nuestras vidas cambió de manera que ya no había ocasiones en que eso fuera posible, y los dos, creo yo, estábamos de acuerdo en que era mejor así. Lo veo a veces todavía. En los eventos que inevitablemente compartimos, porque Daniela es su exesposa y yo soy la madre de Daniela, y esa red no se deshace completamente, aunque cambien sus formas. Lo veo y lo saludo, y hay entre nosotros la misma cortesía cálida de siempre, ese barniz de normalidad que hemos aprendido a mantener con una competencia que nos ha costado algo, pero que los dos consideramos necesaria. Y a veces, cuando nos cruzamos así, hay un momento breve en que los ojos se encuentran de esa manera, solo un segundo, no más. Y en ese segundo está todo, está octubre, y el vino, y el vestido azul, y el café de enero, y la acera, y la mano sobre la mesa, y todas esas conversaciones que tuvimos, y todas las que no pudimos tener. Está la versión de nosotros que existió durante ese tiempo extraño e irrepetible. Está todo lo que fue, y todo lo que no pudo ser. Y luego el segundo pasa, y cada uno sigue en su dirección. Y la vida continúa con esa indiferencia absoluta que tiene para con los momentos que a nosotros nos parecen enormes. Lo que me dejó todo esto no fue lo que esperaba. Esperaba culpa crónica, esperaba vergüenza permanente, esperaba esa condena interna que una imagina que viene después de cruzar ciertos límites, esa voz interior que no para de recordarte lo que hiciste y de presentarte como la versión peor de ti misma. Hubo algo de todo eso, sí, pero no fue lo que quedó. Lo que quedó fue algo que no tenía nombre al principio, y que fui construyendo poco a poco en los meses siguientes, en las mañanas de caminar con los audífonos, y las tardes de acuarela, y las noches sola, en mi recámara mirando el techo, que ya conocía de memoria. Lo que quedó fue yo, la versión más honesta de yo que había existido en muchos años. La versión que ya no estaba dispuesta a fingir que no tenía necesidades, porque las necesidades de una mujer de 55 años que vive sola no tienen el espacio social para ser nombradas. La versión que había aprendido, de la manera más costosa y más inesperada, que estar viva significa tener deseos, y que tener deseos no es una vergüenza, ni un fracaso, ni una señal de que algo está mal contigo. Significa que todavía estás aquí, que todavía sientes, que la historia todavía no terminó. Hay una cosa que sé ahora, con una certeza, que no tenía antes de todo esto. La vida no termina a los 55 años, no termina a los 60, no termina a los 70, no termina cuando tus hijos crecen y se van, y de repente te encuentras sola en una casa que de repente suena diferente porque le faltan los ruidos que la llenaron durante décadas. No termina cuando el espejo te devuelve una cara que reconoces pero que ya no es la cara de la mujer joven que fuiste. No termina cuando la sociedad, con toda su crueldad particular hacia las mujeres que dejan de ser jóvenes, decide que ya no eres relevante en ese sentido que duele cuando te lo hacen sentir.
La vida no termina, solo cambia de forma. Y a veces, cuando menos lo esperas, cuando estás más convencida de que tu historia ya escribió sus capítulos más intensos y que lo que queda es solo el cierre tranquilo, la vida decide sorprenderte de una manera que no pediste y que no elegiste, y que sin embargo te recuerda, con toda la fuerza de algo que no puede fingirse, que todavía tienes pulso, que todavía eres alguien que puede ser sacudida, removida, cambiada, que todavía eres, en el sentido más profundo y más irrenunciable de la palabra, una mujer. Y eso que yo aprendí de la manera más complicada y más inesperada que puedas imaginar, es lo que ninguna de nosotras debería tardar tanto tiempo en recordar. Hoy me levanté temprano, hice café, escuché los pájaros del jardín del vecino, me puse los audífonos y caminé 1 hora por la ciudad que se estaba despertando con esa luz particular de las mañanas que todavía tienen algo de noche. Y mientras caminaba pensé en ti que estás escuchando esto ahora mismo, quizás en tu cocina, quizás en tu cama antes de dormir, quizás en el coche esperando que cambie el semáforo. Pensé en lo que quizás estás cargando tú, en silencio, de la manera en que las mujeres de nuestra generación aprendemos a cargar las cosas, sin hacer ruido, sin pedir ayuda, convenciéndonos de que ya pasó el momento de sentir ciertas cosas, de querer ciertas cosas, de merecer ciertas cosas. Quiero decirte algo, no pasó el momento, no se fue la posibilidad, no se apagó lo que tú creías que se había apagado, está ahí, dentro de ti, esperando con la paciencia de todo lo que es verdaderamente tuyo y que por eso no desaparece aunque tú lo ignores. Tu historia no terminó, apenas está llegando a uno de sus capítulos más interesantes. Y yo, que lo sé de una manera que me costó más de lo que esperaba, pero que no cambiaría por la comodidad de no haberlo sabido, te digo que lo que viene todavía puede sorprenderte, que todavía puede moverte, que todavía puede hacerte sentir que estás completamente, irrevocablemente viva. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si algo de lo que Valentina vivió en esta historia te recordó algo que tú también guardas en silencio, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video. No porque yo necesite los números, sino porque ese gesto pequeño es tu manera de decirle al mundo que esta historia importa, que las historias de mujeres como nosotras importan, que los deseos y los miedos y las noches de insomnio y los vestidos azules guardados en el armario y las preguntas que nos hacemos a las 3 de la madrugada merecen ser contados en voz alta. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias de mujeres reales, complejas, valientes, que están viviendo la parte más intensa e interesante de sus vidas y que merecen un lugar donde escuchar y ser escuchadas. Activa la campanita, porque la próxima historia que voy a contarte es una que muchas de ustedes me han pedido, y es sobre algo que casi todas hemos vivido, pero que muy pocas nos hemos atrevido a contar en voz alta. Una historia sobre lo que ocurre cuando el pasado regresa en forma de persona, cuando alguien a quien amaste hace 20 años aparece de nuevo en tu puerta y todo lo que creías resuelto resulta que no lo estaba en absoluto. Esa historia viene pronto y te prometo que cuando la escuches vas a querer haberla escuchado desde el principio. Hasta entonces, cuídate mucho. Y recuerda esto, la mujer que eres hoy, con todo lo que has vivido y todo lo que todavía no has vivido, es la versión más completa que has sido hasta ahora. No la desperdicies creyendo que ya pasó tu momento. Tu momento está pasando ahora mismo